ustedes, queridos amigos y amigas. Bienvenido al canal de YouTube del Altar de la Cruz. No se les olvide darle me gusta, su like, abajo a la campanita. Píquenle, púchenle. Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por primera vez, usted podría hacer esta designación directamente. Preguntarle entonces si ya eligió a alguna de las juristas que conformaron la última terna y también preguntarle cuál es su opinión sobre que no haya habido tampoco consenso para elegir a los 5 ministros regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto pues en la antesala del proceso electoral del próximo año. Bueno, se están dando estas cosas que antes no sucedían. Estamos en el terreno de lo inédito porque hay libertades, hay democracia. Antes solo existía un poder, el Ejecutivo, era el poder de los poderes, el legislativo y el judicial eran como apéndices. Pero esto no es nuevo, ¿no? Viene desde el Porfiriato. Y ahora no, ahora hay un auténtico Estado de Derecho, no hay un Estado de chueco, y hay libertades. Antes, pues era lo que decidía el presidente y todo era así, señor. ¿Qué horas son las que usted quiera que sean, señor? Ahora no. ¿Y cómo lograban ese control absoluto? De distintas maneras. Y sobre todo con negociaciones, enjuagues y con mucha corrupción, mucho dinero. Un ejemplo, ¿no?, que lo tengo que estar repite y repite y repite y repite. Ya sé que no van a sacar nada en el Reforma, ni en ningún periódico, ¿no?, convencional, ni supuestamente independiente. Pero mi labor es hacer conciencia, politizar, sobre todo informar a los jóvenes. Imagínense que en los tiempos de Calderón, aparte del fenómeno García Luna, que no se dice nada absolutamente en los medios, que debería ser motivo de una investigación profunda, cómo se llegó a un narcoestado. No es cualquier tema, pero silencio en todos los medios, con honrosas excepciones. Bueno, lo mismo en la parte del manejo de política económica. En 3 años consecutivos se aprobó el presupuesto en el Congreso por unanimidad. ¿Cómo le hizo Calderón y Cárcens? Magos. ¿Cómo convencieron a 500 legisladores? Sí, así. Moches. Entonces ya no hay moches, ya no hay acuerdos en lo oscurito, ya actuamos con absoluta libertad porque
No queremos ser rehenes de nadie. Queremos mantener autoridad moral, porque si no se tiene autoridad moral, no se tiene autoridad política, y no se puede gobernar un país como México con un pueblo tan extraordinario, bueno, trabajador, noble, a partir de enjuagues y de triquiñuelas y de corruptelas. México y su pueblo no merece eso. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay arreglos, porque sí vienen aquí a decirme, vamos a ponernos de acuerdo, uno para ti y uno para mí, ¿no? Ustedes uno y otro, no, pues, ustedes son mirones profesionales, o sea, todo me lo dejan a mí, o sea, yo tengo que hacer las investigaciones, no, o sea, pero no, pues eso es lo que pasaba antes. ¿Cómo se constituían los consejos en el INE, en el Tribunal Electoral? 3 para el PAN, 3 para el PRI, 1 para el PRD. Eso me tocó constatarlo una vez. Bueno, cuando nombraron a los que salieron del Consejo, del señor Córdoba, estaba yo en una gira en Veracruz, Tantoyuca, me acuerdo, y ya iban a nombrar en el Congreso, y grabé un mensaje, un video, y yo los destapé antes de que los nombraran, a los del pasado Consejo del INE. Les dije, van a ser 3, 3 y 1. Y así pasó. No me equivoqué, porque son predecibles, porque así era antes. Entonces ahora, pues no es así. Estamos viviendo tiempos interesantes, no debemos de quejarnos. De acuerdo a la ley, a las normas, cuando rechazan, porque no hay mayoría calificada, para que los que nos están viendo conozcan los procedimientos, que sí los conocen, pero no todos, para nombrar a un ministro, ministra de la Corte, son 11. Entonces, conforme se va venciendo el plazo que tienen, o si alguien abandona el cargo, renuncia por alguna razón, entonces el presidente tiene la facultad para proponer a 3 hombres o mujeres que reúnan los requisitos, porque también eso tienen que ser abogados, tienen que tener un tiempo de haber egresado de la escuela de Derecho y otros requisitos. Entonces se envía esa terna, el presidente envía la terna. Por lo general, antes ya la terna, pues ya llevaba un subrayado o ya iba alguien palomeado de la terna. Eso también es importante que se sepa. Se envía la terna, pero dice, quiero a quiero a esta otra compañera, y estos 2 van de relleno.
Entonces se daba la línea a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y ya el que quería el presidente es el que entraba. Los diputados, los senadores votaban por ese. El caso de los senadores, básicamente, en lo de la elección de los magistrados. Todo esto es muy ilustrativo del momento que estamos viviendo, de los cambios que se están dando. Entonces, desde que yo llegué, envié a 3 sin decir este o esta compañera, si nos decidan ustedes, ese es su trabajo, es su facultad, buscando siempre que cualquiera de los 3 sea gente de bien, honesta, íntegra, con convicciones, que quiera realmente contribuir a que haya justicia en nuestro país. Eso es lo que hago y he hecho siempre. Y el procedimiento es que uno de los 3 tiene que contar con mayoría calificada. No es mayoría simple, no es la mitad más 1, sino sale electo o electa quien obtiene mayoría calificada. En el caso del Senado son 128 senadores, son dos terceras partes la mayoría calificada, 96 tienen que aprobar. Entonces, nuestro movimiento tiene mayoría, pero no calificada. Y la mayoría calificada se requiere para esto y se requiere también para reformar la Constitución. Aprovecho para informar, porque a veces se piensa de que ya se ganó la presidencia. Pues sí, cuando no había democracia, si se ganaba la presidencia, ya con eso era suficiente. Pero cuando hay democracia, pues hay que ganar la presidencia y tener mayoría, y no simple, sino calificada, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, si se busca una transformación. Si es para estar al servicio o para poner el gobierno al servicio de una mafia, como era antes, de poder económico, de poder político, pues no importa. Pues. Imagínense lo que hicieron en todo el periodo neoliberal, 36 años, reformaron la Constitución como quisieron en 36 años, desde el finado de la Madrid hasta el licenciado Peña Nieto, reformaron la Constitución para ajustarla a los intereses de una minoría que se dedicó a saquear al país. No aprobaron ninguna reforma a la Constitución en 36 años los legisladores para favorecer al pueblo. Que eso también merecería un estudio, un análisis. El Instituto de Ciencias Jurídicas o de Asuntos Jurídicos de la UNAM, ¿cómo se llama? De Investigaciones Jurídicas, que explique eso. ¿Cómo en 36 años
no se hace ninguna reforma en beneficio del pueblo, sino todas las reformas a la Constitución para favorecer una minoría, para privatizar los bienes del pueblo, de la nación, para someter a los trabajadores, para someter a la mayoría de los mexicanos. Entonces, regresando al tema, como no hay enjuagues, se hacen 3 intentos. Yo envié para que una compañera ocupe el lugar en la Corte, porque son 11, como ya dije, miembros, y renunció uno, el ministro Saldívar, entonces es para suplirlo, y envié una terna de 3 mujeres, pero como están en el plan los del bloque conservador de no aprobar nada de nosotros, porque además ya estamos en temporada político-electoral, entonces rechazaron la propuesta 1 vez, 2 veces y 3 veces. ¿Y ya tiene ahorita Ya el 2 nombre? veces. Y entonces ya cuando es así, ya yo tengo la facultad para proponer. ¿Y ya eligió, presidente? Y voy a proponer. O sea, ¿ya tiene usted el nombre? No, espérense, si no hoy en la mañana, no es para comer ansias, hoy mismo vamos a resolver, o sea, porque la verdad las 3 son muy buenas, son de primera, y tengo que nada más pensar quién puede ser, pero las 3 son de primera. Sí me meten en un predicamento, ¿no? Pero afortunadamente sé la ventaja que tengo, que son mujeres con principios, son mujeres con ideales, que están a favor del pueblo, de la justicia, que no están al servicio como otras autoridades del Poder Judicial, al servicio de los potentados. O sea, que no son mujeres sin criterio o sin ideales, son mujeres con convicción. Entonces no me va a costar, en eso no hay problema. El asunto es que sí tengo que decidir. Presidente, ¿lo determinaría hoy y lo daría a conocer mañana en la conferencia? No, o a través de hoy un mismo video? ya para que los expertos, ¿no?, pues tengan sí de qué hablar, o sea, que por primera vez en la historia, ¿no?, o sea, como si Porfirio Díaz hubiera sido un demócrata, o Salinas un demócrata, o todos los que han estado, ¿no?, como si, ¿cómo se llamaba el que mandaba antes aquí, que tenía el presidente Peña? No, el consejero, que es famosísimo, que los ponía a todos. Castillejo, sí. Ni se enteraba el presidente Peña. Pero pues por eso tenemos a muchos de esos en la Corte, ¿no?, en los juzgados, los ministros, magistrados, tribunales, porque pues, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Hoy sale
para que ya se resuelva. Bien, presidente. ¿Ah? Sí, voy a hablar con ellos. Sí, aquí. ¿A qué hora? Pues yo creo que además que termine de desayunar mis tlacoyos. Hoy me toca tlacoyos. Bien, presidente, en otro tema, hace casi 2 meses Javier Vargas Zempoaltécatl fue designado como titular del órgano especializado en quejas y denuncias e investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, luego de dejar la Secretaría de la Contraloría durante la administración del exgobernador Alfredo del Mazo. Dicho nombramiento pues ha causado extrañeza, sobre todo reacciones debido a que Vargas Zempoaltécatl perteneció al equipo que exoneró al expresidente Enrique Peña Nieto y a su entonces esposa por el caso de la Casa Blanca. Y aunque ahora el nuevo gobierno, liderado por la gobernadora Delfina Gómez, está revisando su desempeño, pues se da justo este nombramiento en esta dependencia federal, donde, por cierto, en el 2019 la exsecretaria Irma Heréndida Sandoval instruyó presentar una denuncia penal por la desaparición del expediente original del presunto conflicto de intereses del expresidente Peña Nieto con Grupo IGA. Este funcionario impidió inhabilitar a Grupo IGA, por lo que permitió que ésta continuase licitando obras. Preguntarle si usted conocía de este nombramiento, si es así, pues saber su opinión al respecto y qué lectura se debe de tomar sobre esta designación. Pues no tengo conocimiento del nombramiento. Lo hizo la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Pues vamos a pedirle que ellos informen. ¿Sí Pero te parece? en caso de haber sido esta designación, ¿cuál sería su opinión? Pero es que no tengo los elementos. No puedo hacer un juicio sumario. Vamos a esperar a que informen los de la Secretaría de la Función Pública. Además, esa es su responsabilidad, porque si fuese en la Secretaría de Gobernación o en Seguridad Pública o en Presidencia, pero es en la Secretaría de la Función Pública, que ese es su trabajo, cuidar de que los servidores públicos no tengan antecedentes penales, sean gentes íntegras, que no hayan sido sometidos a juicios. Esa es su función. Entonces vamos a esperar que nos den. Y en caso de que se corroborara esa designación, ¿usted fijaría alguna postura respecto a esto? Ellos mismos, la Función Pública, ellos saben que no podemos nosotros infringir la ley, que tenemos que actuar con rectitud. Bien, presidente, en otro tema, nuevamente pues en el Poder Judicial se desacata la orden de no contratar empresas que han sido señaladas por actos de corrupción, como es el caso de Instrumentos y Equipos Falcón, quien a través de una empresa moral, Genesis Healthcare Advisors, que realizaron operaciones mensuales con montos millonarios durante los primeros 11 meses del 2023. El pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que permite a las dependencias de gobierno volver a contratar a esta empresa. La Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no solo no inhabilitó a esta empresa, sino que además pues le devolvió sus potestades comerciales para ser contratada en licitaciones públicas y le levantaron la multa de 100 millones de pesos que no corresponden al año patrimonial que ha generado al Estado. Al parecer, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República podrían intervenir en esta empresa para que rinda cuentas. Sin embargo, bueno, pues preguntarle, presidente, ¿cómo se puede garantizar que empresas que están o que fueron señaladas por actos de corrupción pues sigan continuando realizando pues este tipo de contratos irregulares y prácticas monopólicas? Pues tampoco tengo la información precisa. Creo que la Secretaría de la Función Pública puede explicarnos. ¿Qué dependencia fue la que adquirió?
Bueno, la sexta sala de regional metropolitana del Tribunal Federal es la que le concede nuevamente estos. Es un juicio, pues. Así es. Y ellos exoneran a la empresa. Sí. ¿Cuál es su opinión también en ese sentido? Pues ya sabemos, ¿no?, que el Poder Judicial pues no actúa con integridad, y eso ya es de dominio público, también con honrosas excepciones para no generalizar, pero el Poder Judicial está podrido y ojalá y ayudaran todos ustedes, ¿no?, a que se avance en el propósito de reformar el Poder Judicial y que se impulse la propuesta, porque yo no veo otra opción para limpiar el Poder Judicial que la de aplicar el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros, así como se elige a los diputados, a los senadores, a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente de la República. No veo otra posibilidad de limpiar el Poder Judicial. Está echado a perder completamente, de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Impera la corrupción. Ayer estábamos viendo, nomás para ponerles un ejemplo, pero aquí me pasaría todo el día hablando de eso. De una juez que amparó al que fue gobernador en Tamaulipas. ¿Lo amparó o lo exoneró? Y entonces, desde ayer en la mañana que vimos esto, sí, canceló la orden de aprehensión. Entonces dijimos, a ver, yo le planteé al subsecretario, al general Bucio, ¿qué antecedentes tiene la juez? ¿Qué otros casos hay? Porque está tan descompuesto y tan podrido el Poder Judicial que siempre hay componendas, ligas, contubernio. Bueno, hoy en la mañana ya me informó de que esta juez también le dio, no sé si protección o amparo, a un funcionario. A ver si te manda la nota el general Bush. A mí esto. Al fiscal anticorrupción de Tamaulipas en el tiempo del señor Cabeza de Vaca. La misma juez. Sí, aquí está. El Congreso del Estado quería, sí, quitarlo, y la juez la misma, pero es ya una constante. Cuando uno ve un caso así, a ver, ¿cómo que no tiene relación? ¿Qué otra cosa ha hecho? ¿A quién ha dejado en libertad? ¿A quién amparó?
a quién exoneró y encuentra uno inmediatamente. Entonces, ¿dónde está el Consejo de la Judicatura? ¿Dónde está? ¿Qué hacen? ¿No ven esto? Porque es más que evidente que existe esta relación de complicidad. Es una red de intereses, de componendas. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante así? Ya lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo se está limpiando. Miren, no les va a gustar a mis adversarios, ¿verdad? Pañuelito blanco. Pero hay división de poderes y equilibrio de poderes en una verdadera democracia. Entonces, no es posible, ¿no?, que el Poder Ejecutivo esté haciendo un esfuerzo para acabar con la corrupción, que no hay impunidad. De una u otra forma ha mejorado mucho el Poder Legislativo, pero el Poder Judicial es un retroceso, cada vez peor. Eso que hizo el ministro Lainez en un mes, a ver si me ayudan ustedes, 3 decisiones de un ministro. Una, fíjense, esto es para la gente, no para los del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los jurisconsultos. No, para el pueblo, porque lo que cuenta más siempre es el juicio práctico, el sentido común, que es a veces, en estos casos, el menos común de los sentidos. Resuelve el Poder Legislativo cancelar el fideicomiso del Poder Judicial que utilizan para que jueces, magistrados, ministros ganen hasta 700,000 pesos mensuales, violando la Constitución, que en su artículo 127 establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República. Ganan 4 veces más que lo que yo obtengo por mi trabajo. Estamos hablando del Poder Judicial, el poder que tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Pues, mediante triquiñuelas, se amparan y dejan sin efecto el artículo 127 de la Constitución. Y luego tienen un fideicomiso, porque no es nada más que ganen más, que obtengan más ingresos, sino que tienen prestaciones de todo tipo. Voy a repetirlo. Se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. Y cajas de ahorro especial, viven colmados de atenciones, de privilegios. Resuelve el Poder Legislativo que ya no usen ese fideicomiso, 15,000 millones, incluso la presidenta decide que van a destinar esos recursos
para la reconstrucción de Acapulco. Y luego, no sé si no le hicieron caso o era un truco ya ensayado de antemano, y empiezan los mismos jueces a ampararse para que el fideicomiso no se destine a los damnificados de Acapulco. Pero llega la Corte, porque llueven los amparos defendiendo su fideicomiso, y el ministro Lainez decide suspender la decisión del Poder Legislativo, de otro poder. Esa es una. Pero a ver, acuérdenme. Nuevo León. Como están subordinados al bloque conservador y no le convenía al bloque conservador que hubiese otro candidato, porque les dividía supuestamente, ¿no?, sus simpatías en las clases medias, también pensando que ellos son los dueños de las clases medias, ¿no?, así de manera muy corporativa, como si los de las clases medias fuesen borregos y no tuviesen criterio y no fuesen conscientes, porque hay mucha gente de las clases medias que no quiere más corrupción, están hartos de la corrupción y no van a estar apoyando a quienes representan la corrupción. Imagínense que en los equipos del bloque conservador acaban de cumplirse 25 años que aprobaron el PRI y el PAN el FOBAPROA, un 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Aprobaron el FOBAPROA hace 25 años para convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, en deuda de todos. 3 billones de pesos. Se han pagado 2 y todavía se debe 1 billón. Y quién sabe cuánto tiempo más. Hay quienes hablan de 50 años más para terminar de pagar. No te me desesperes, porque esto es muy importante. Entonces, se pusieron de acuerdo y aprobaron el FOBAPROA. En estos acuerdos que toman, piensan que la gente, los de las clases medias no se dan cuenta, ¿no? Creen que el de la clase media no se da cuenta, ¿sí?, de cómo aumentaban la gasolina, que los de la clase media no se daban cuenta o no les afectaba, ¿sí?, los aumentos constantes en el precio de la luz, que los de las clases medias estaban muy felices por los aumentos de impuestos. ¿Y por qué suponen que las clases medias van a seguir votando por ellos? ¿Qué es lo de las clases medias? ¿No se enteraron de que había un narcoestado? Entonces, ¿cómo suponen ellos que son
los que mandan en las clases medias, ¿no? Y sale otro candidato, dice, nos van a dividir. Entonces, este es un esquirol o algo por el estilo, ¿no? Mercenario. Viene a dividirnos. Una lanzada tremenda del bloque conservador y de todos los medios, sobre todo del Reforma. Una vez pusimos aquí una portada, ponla otra vez, porque hasta me llamó la atención, porque la portada del Reforma de ese día traía los colores del partido del que estaba compitiendo, del Movimiento Ciudadano, hasta los colores. Y fue de pura casualidad, claro. Ya hablamos de que son predecibles, ¿no? Pero bueno, entonces tienen a Lainez ahí sentadito, haciendo guardia para ver hasta las 12 de la noche y entonces emite una resolución. Imagínense, un ministro de la Corte haciendo guardia, si se tratara, ¿no?, de vamos a evitar que el aumento al salario mínimo esté por abajo de la inflación, porque eso perjudica muchísimo. Entonces, ahí estoy, sentado, esperando, velando, ¿no?, para sacar una resolución. Esto es inconstitucional, porque el salario tiene que ser justo. Y me opongo rotundamente a ese aumento de salario que está por abajo de la inflación. ¿Lo podría hacer un ministro? No, estaba ahí cuidando de que no se les fuera a pasar el adversario, ¿no?, el que les compite y les quita apoyos para la clase media. La pregunta sería ahora, no, haciendo un paréntesis, ¿y qué? Ya con eso ya levantaron, ya, o sea, ya, pues no me puedo meter yo en esas cosas, pero digo, estamos hablando aquí de cuestiones de la ciencia política, ¿no? Bueno, presidente. Entonces, segundo, no, falta el tercero de Lainez. Se avienta Lainez la cancelación del decreto para que no se comercialice. Lainez cancela el decreto que emití para que no se comercializaran los vapeadores. No se midió. Y si hacen la revisión, argumenta o esgrime de que afecta la relación comercial mercantil y la salud. ¿Dónde queda el daño tan terrible que hacen los vapeadores? Al grado que le digo al señor Lainez, ¿sí?, y a todos los del Poder Judicial y a los abogados que piensan como él y a los que nada más están buscando el lucro,
que solo tienen como Dios al dinero, que voy a enviar una iniciativa de ley antes de irme para prohibir lo de los vapeadores, porque está demostrado técnica, científicamente, que dañan a los jóvenes, les destruyen los pulmones, todas las vías respiratorias. ¿Cómo me voy a quedar así? Nada más porque ya Lainez decidió. Entonces, aquí está, mire cómo está de naranja. Todo en contra por el Reforma. Entonces, regresando a tu pregunta, sí hay que revisar a ver qué hicieron, ¿no? ¿Por qué exoneraron a esta empresa? Y ojalá y nos informe la Secretaría de la Función Pública. Y finalmente, presidente, justo en este contexto, la semana pasada Rosario Robles fue absuelta por el Tribunal Federal por el caso de la estafa maestra. Hay quienes dicen que este caso era más un caso político que jurídico judicial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Pues sí, fue una investigación que hizo, yo creo que Claudio X González o algunos de esos contra la corrupción y soledad. Sí, ¿verdad? Pues hay que preguntarle a Claudio. Antes de que entráramos. Sí, eso fue antes de que yo llegara aquí. Ya nada más falta que me echen a mí la culpa de García Luna, ¿no? Zafo, como dirían los jóvenes. Adelante. Buenos días, señor presidente. Julio Mar Gómez.